¿Qué tal, queridos amigos? Las cosas se vuelven cada vez más interesantes, pero también más desgastantes en el mundo. Ya ven ustedes lo que pasa. Podemos estar muy contentos. Ganó en Colombia el amigo de Andrés Manuel López Obrador, al que apoyó desde fuera, metiéndose en donde no tenía que meter las narices, en la soberanía de un pueblo hermano que es Colombia. Ganó Gustavo Petro. ¡Alégrense! Ganó un exguerrillero del movimiento M-19. Y esto pues tiene muchos bemoles, porque fueron los que ocuparon el Palacio de Justicia de Bogotá, haciendo estragos brutales contra cualquier síntoma de democracia a la que ellos llamaban imposición y dictadura, cuando en realidad es lo contrario. Van a ver ustedes cuánto tiempo va a durar Gustavo Petro en el trono de Colombia. Van a ver ustedes cómo se va cerrando la pinza, porque ya son varios los presidentes que surgen de esta corriente que no es la de la Cuarta Transformación, por Dios, que es la corriente latinoamericana que divide al continente en dos. Por un lado, el capitalismo, encabezados, claro, por los Estados Unidos y Canadá, por Joe Biden y sus manías. Por cierto, Joe Biden ha perdido toda su popularidad. Ya no se le quiere como antes de las elecciones y será muy difícil que el Partido Demócrata pueda retener la presidencia de los Estados Unidos dentro de 2 años. Será muy complicado para ellos. Pero ahí está Biden, cayéndose de la bicicleta y todo, a sus 80 años, casi 80 años, mientras Latinoamérica se aleja de los Estados Unidos. Esto podría ser positivo en términos de historia si no fuera porque el alejamiento consiste en llevar a los países al aislamiento, la pobreza y el dolor. En ninguno de los casos que voy a mencionar se ha visto que puedan desarrollarse mejor las economías, que disminuya la pobreza, que disminuya las enfermedades. No. Observen a la Nueva América, la que suma con Petro 10, cuando menos, países que están imbuidos en este sistema globalizador del socialismo nuevo. En primer lugar, pues tendremos que mencionar al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Digo porque también hay que mencionar a Cuba, Miguel Díaz-Canel, el heredero de los Castro, así como Maduro, Nicolás Maduro Moro, es el heredero de Hugo Chávez en Venezuela, así como Daniel Ortega prosigue en Nicaragua su gobierno pues hasta el fin de los siglos o hasta el fin de la dictadura. También en Chile, Gabriel Boric se ha inclinado por este cerco neosocialista, pero de un socialismo más bien dictatorial, no el socialismo que se apega a las reglas de la democracia, que sería el modelo a seguir. Tenemos pues ya prácticamente a medio continente americano, a Perú, no nos olvidemos de Perú, con el desastre que hay ahí, con Pedro Castillo, un desastre que puede causar enormes dificultades. En Uruguay siguen los herederos de José Mujica. Este tiene mucho prestigio porque fue muy humilde y austero, pero también estaba dentro de este esquema socialista, aunque él era más inteligente y decía, yo me aprovecho del capitalismo para que financien al socialismo. Era una posición bastante congruente. Por eso no lo incluimos dentro de lo que significa
esta nueva globalización del socialismo a la que está integrado el socialismo López Obradorista en México. Porque este sujeto, el que está en Palacio Nacional, tiene un pie metido en el Foro de Sao Paulo y otro pie metido en la Casa Blanca. Cree que va a ser muy fácil superar la afrenta que hizo de no acudir a la Cumbre de las Américas recientemente terminada, en donde sí estuvo Marcelo Ebrard, quien por cierto ya lanzó su campaña presidencial abiertamente, pero esto es otro tema. Y cree López Obrador que con ir a la Casa Blanca dentro de unas semanas podrá blindarse y hacer olvidar a Joe Biden y a todos sus colaboradores de lo que ha pasado con el señor López Obrador, a partir sobre todo del famoso 10 de abril, cuando los mexicanos metieron la cabeza como avestruces y dejamos pasar la oportunidad de revocarle el mandato a este sujeto execrable que está en Palacio Nacional. Yo sí he cuestionado a López Obrador, pero nunca hubiera aprovechado este asunto para evitar que se fuera, como hicieron algunos colegas, y a los que sigo reprochándoles su actitud. No era lógico, bajo ninguna circunstancia, que no se votara el 10 de abril por la revocación. Y no era lógico porque las elecciones la estaba organizando el INE, al que tanto han defendido los mismos colegas. Y porque además el INE dio garantías, a pesar de que se redujeran las casillas, para que pudiera votar la mayor parte de la población y se pudiera reunir al 40% de la misma, de los empadronados, para que ahí se midieran fuerzas verdaderamente entre toda la fuerza del López Obradorismo que sí votó y la fuerza de la ciudadanía que repele a López Obrador y que no lo hizo. Esto será digno de estudio y de análisis muy contumaz, porque no puede ser que se hayan pasado tantas barbaridades con tal de que el señor López Obrador, como ha ocurrido, permaneciera en su cargo. Pues bien, tenemos pues en política exterior un dilema serio, un dilema grave, porque por un lado López Obrador parece encabezar este nuevo rumbo del socialismo en Latinoamérica, parece encabezarlo él, parece ser él el responsable de que pudiera apoyarse como se hizo desde México a Gustavo Petro. Es él el que ha estado apoyando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, haciendo una línea que evitó que México estuviera representado en la Cumbre de las Américas. Es él el que festeja clamorosamente la victoria de Petro en Colombia, que además no fue por mucho. Se dividió el voto y la ventaja de Petro fue de apenas 4 puntos. Esto quiere decir que medio país, cuando menos, está sorprendida por la victoria de este personaje. También hay que decirlo que si hubiera triunfado el otro, no hubiera sido mucho mejor, porque también Rodolfo Hernández tenía bastante cola que le pisaran. Sobre todo su apego a repetir, a copiar descaradamente sentencias de López Obrador, López IV, no mentir, no robar, no traicionar. Y lo repetía como periquito que no deja de hablar de tonterías y que no cumple nunca. Porque no puede, porque está en medio, dentro de una jaula. Así están las cosas. Y mientras el señor López Obrador prepara su agenda para Washington, quiere proponer un nuevo Estado americano. Esto es una cosa que lo he repetido, pero creo que no lo han entendido. El presidente va a Washington con la intención, rodeado de empresarios que antes él señaló como parte de la mafia del poder y que ahora son sus consejeros, para exigir
la posibilidad de que Estados Unidos respete un nuevo Estado americano. ¿A qué se refiere? Al Estado americano que proviene de las 10 naciones que se inclinan por el socialismo, integrarlas para radicalizar posturas y hacer a un lado a todos aquellos países que no comulgan con el Foro de Sao Paulo, porque también hay algunos, ¿eh? Ya sé que Lula da Silva está en camino de recobrar Brasil, lo que puede ocurrir en noviembre próximo, ya no falta mucho, y es evidente que va a ser el candidato. Por eso quizá se adelantó el canciller Marcelo Ebrard en México para iniciar una campaña que él sabe que está a destiempo. No se separa de su cargo de canciller, pero se abre ya, abiertamente, se abre, perdón por la torpeza de decir abiertamente, pero está sencillamente en un plan globalizador también, en el plano nacional. Canciller, voy a campaña, no me retiro de mi puesto, faltan 2 años para la elección presidencial, voy arriba de las encuestas, voy incluso en una situación mejor que la de la favorita del presidente, Claudia Sheinbaum, porque lo de Adán Augusto, pues no se lo cree, creo que ni él, ¿no? A pesar de que ya es una de las 3 corcholatas favoritas del destapador, la realidad es que Adán Augusto, el pariente de López Obrador, está figurando ahí en medio de una parodia, como todas las que ha realizado López Obrador en el tema electoral. Es triste que tengamos todavía un Instituto Nacional Electoral que no puede sacudirse de 2 fenómenos que asfixian al México. Primero, no se puede sacudir del presidencialismo cuando éste se convierte en un valladar en contra de la democracia. Y no puede sacudirse de la influencia notable del narcotráfico en la vida nacional y sobre todo en la vida electoral del país, como ocurrió claramente en Tamaulipas, en donde ya se inició un litigio, pero un litigio bastante suavecito, bastante tranquilito, solamente promovido por el PAN. Ahí no se mete Alito Moreno Cárdenas, porque Alito ya está como arrinconado porque los expresidentes del PRI y algunos notables, que no han sido presidentes del PRI, pero como si lo hubieran sido, le han pedido que se largue, porque los resultados de Alito son pavorosos y ha dejado al PRI con 2 gobernaturas que serán puestas en el fuego el próximo año. Este año ganó afortunadamente la alianza Va por México en Durango, en donde un priista, Esteban Villegas Villarreal, obtuvo el triunfo. Y eso lo considera el PRI como un triunfo muy grande porque si pierden Coahuila y el Estado de México, les quedará Durango para saquearla, porque algún estado de la República que tenga las siglas del PRI, pues tendrá que patrocinar y promover la extinción del priismo lentamente. Es como aquellos que están en estado vegetativo y la prolongación de su vida es completamente artificial. Esto es lo que queda del PRI a estas alturas, porque la mayor parte de los priistas con fuerza ya están en Morena. Y Morena es, obviamente, la secuela de aquel PRI hegemónico, pero convertido además en un partido que ni siquiera influye en las decisiones presidenciales. Los que influyen son los priistas que están dentro de Morena, eso sí, pero ¿a qué apoyan? ¿Al socialismo López Obradorista o al presidente que va con los empresarios de México
a rendirle pleitesía a Joe Biden, después de que lo despreció abiertamente en la Cumbre de las Américas. Tenemos un presidente desquiciado, un presidente que urge que se someta ya a una terapia de verdad, te lo digo, es urgente por el bien del país. No podemos seguir montados en el caballo de una 4T que se ha convertido en 4 millones o 400,000 o 40,000 o 4,000, pero cruces del cementerio de Andrés Manuel. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.